Buenas tardes a todos los que estáis en el auditorio. Buenos días, seguro que muchos que estéis conectados también desde América Latina. Bueno, lo primero es dar un agradecimiento por recibir el premio Ramón Mullerat y además me hace mucha ilusión recibirlo en el 20 aniversario de Corresponsables, una fecha redonda, ¿no? Lo segundo es pediros disculpas por no estar allí junto con vosotros, pero la verdad es que me ha coincidido por una serie de razones médicas que me tengo que quedar aquí anclado a Madrid, a mi ciudad. Y lo tercero, aprovechando el premio y aprovechando la generosidad de Marcos, pues me gustaría daros algunas ideas de lo que yo estoy viendo en los últimos años y de lo que he visto pues desde hace tiempo, ¿no? Aquellos que empezamos a trabajar en esto allá por finales de los 90, a principios de los 2000, recuerdo muchas veces a Marcos cuando empezó a lanzar corresponsables, la verdad es que no hubiéramos pensado llegar 20 años después, 25 años después a la situación que tenemos hoy. ¿Cuál es la situación que tenemos hoy? Bueno, hoy estamos en el centro del foco y eso es bueno y es malo. Es bueno porque estar en el centro del foco es que te ven, pero tiene algunos riesgos. ¿Cuál es el riesgo de estar debajo del foco? El primero es que te quemas y luego que se pone mucha atención sobre este concepto, el concepto de la sostenibilidad que ha ido avanzando durante mucho tiempo y eso tiene un riesgo y es que en este momento que vivimos especialmente, que es un tiempo de polaridad, nos sitúa en el centro de los que están muy a favor y los que están muy en contra. No hay un consenso con el que trabajamos desde principios de los 2000. Hace unos años esto era un punto de encuentro. Hoy es un punto de polaridad y creo que eso nos tiene que hacer pensar. Por eso me gustaría daros algunas ideas de por dónde podemos volver a racionalizar el debate. Y me parece muy importante volver a la centralidad del debate, volver a poner la sostenibilidad en un punto de encuentro y encontrar unas dosis de racionalidad. Y una doble racionalidad veo últimamente. Primero, una racionalidad económica. Creo que tenemos que seguir pensando en que cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de generación de valor a largo plazo. Creo que tenemos que seguir pensando en que hablamos de equilibrio. Tenemos que seguir pensando en que hablamos de gestión eficiente del riesgo. Hoy el riesgo climático es un riesgo financiero, el riesgo social es un riesgo financiero, los riesgos de gobernanza se han demostrado como un inmenso riesgo financiero. Tenemos también que hablar de oportunidades. Hay enormes oportunidades de crear motores de crecimiento en torno a la sostenibilidad. Y las hay. Y esto es tener una cierta racionalidad económica. Y para estar en este momento hoy aquí, salirnos de la polaridad, creo que es interesante engancharse y agarrarse al lenguaje financiero. El lenguaje financiero de la creación de valor, el lenguaje financiero de la creación de equilibrio, el lenguaje financiero de la gestión del riesgo, el lenguaje financiero de la gestión de oportunidades y, en última instancia, de un pensamiento a largo plazo. ¿Se puede ganar dinero para los accionistas sin pensar en los clientes? Sí, en el corto plazo, no en el largo plazo. Y eso es un criterio de racionalidad económica. Y hay un segundo criterio, que es el criterio de racionalidad científica. Yo creo que la pandemia nos ha demostrado que la ciencia salva vidas y la ciencia, de alguna forma, está en el centro de la solución. Y hoy la ciencia económica y la ciencia, llamemos ambiental, también nos tiene que ayudar a salvar vidas. Hace unos días leía el último informe que ha hecho el Centro de Resiliencia de Estocolmo, donde hablaba de los límites del planeta, la actualización de los límites del planeta. ¿Y en qué situación estamos hoy? Pues en que 6 de los 9 límites del planeta se han superado. Si no somos capaces de gestionar el calentamiento, tendremos un mundo completamente invivible. Y en consecuencia, eso también generará unos costes enormes desde el punto de vista de la economía. ¿Qué creo que llevamos a terminar? Y con esto me gustaría terminar. Creo que el coste de no hacer es sustancialmente superior al coste de hacer. Y aun cuando solamente sean términos de coste, creo que tenemos que volver a introducir la racionalidad económica y científica al debate de la sostenibilidad. Poco más, daros las gracias, darte las gracias, Marcos, por estos 20 años de impulsión y daros a todos las gracias por este ratito que me habéis permitido estar con vosotros. Es así, nada, en una pequeña charla que ya sabes cómo luego lo manejamos. En esa parte que también lo estabas comenzando a mencionar ahora, ¿qué recuerdas de esos inicios que, bueno, que no fueron fáciles y que erais muy poquitos los que desde el mundo empresarial
pues comenzasteis a, bueno, a hablar de estos temas en equipos y en direcciones, pues que no todos estaban convencidos de este tema, ¿no? ¿Qué recuerdas un poco de esa? Bueno, pues fíjate, yo creo que este movimiento es curioso, pero empieza vinculado a la ética corporativa, los business ethics. Siempre se ha dicho que de alguna forma teníamos que ir por encima de lo que pedía la ley. Y este es el primer punto importante, ¿no? Cómo en un momento determinado le puedes pedir a una compañía que vaya por encima de lo que le pide la ley. Punto uno. Esto chocaba siempre con las áreas jurídicas. Nosotros tenemos que cumplir la ley e ir más allá. Si exige, tenemos que mirarlo. Claro, en un momento determinado, por ejemplo, ir a un consejo a pedir dinero para hacer la verificación de un informe que no era obligatorio, es ir por encima de la ley y te decían, ¿y por qué? Entonces, el gran problema que hemos tenido durante mucho tiempo ha sido, oye, vayamos por encima de lo que pide la ley porque eso supone exigir un comportamiento responsable. Claro, esto no era una cosa evidente. Y esta era una primera de las primeras grandes batallas que teníamos que tener, ¿no? Claro, para anclarse a eso, de alguna forma, el hilo del que había que tirar siempre era la gestión del riesgo reputacional. Oye, si tú no quieres tener enganchados, si no quieres tener agarrones, razonablemente tienes que gestionar esto más allá. Entonces, era siempre un debate de que viene el lobo, que viene el lobo. Y ya sabes que pues hasta que no venga el lobo no me tengo que poner. Entonces, el debate de convencer de que viene el lobo, cuando no hay un mandato regulatorio y cuando muchas veces pasar por los consejos de administración significaba pasar por las secretarías de los consejos que estaban en manos, básicamente, y siguen estando en manos de responsables jurídicos, que su perímetro es en la mirada de la ley, esto siempre fue un elemento importante. Entonces, claro, una de las grandes dificultades era convencer a las compañías de que solo gestionando la ley te dejas fuera determinadas cosas y tienes que ser capaz de verlo. Para mí este fue un primer punto complicado. Segundo, también vinculado con esto, anticiparse al cumplimiento regulatorio no es nítido que sea una ventaja competitiva. Es decir, la gente te dice que no por ser el first mover que dicen los ingleses, eso te va a significar una ventaja. Entonces, claro, tú también tienes que ver hasta dónde puedes estirar y hasta dónde te tienes que parar. Y claro, no es nítido que sea una ventaja competitiva, salvo que en un momento determinado se cruce algún factor que demuestra que sí lo es. Entonces, aquí había que estar muy atento a dónde venían los golpes que le daban a la competencia, por decirlo de alguna forma, los golpes que le daban a otros que no eran de tu competencia, pero que de alguna forma te armaban. Y siempre te decían, ¿ves? Si nosotros hubiéramos ido por aquí, no, o como hemos ido por aquí, no nos ha pasado lo mismo que le ha pasado a los demás. Entonces, no era nítido ser el first mover. Tercer elemento que también era un poco complicado era el hecho de decir, el trabajo de este área consiste en poner límites a la generación de ingresos. Me explico. Eh, Se puede ganar dinero, pero no todo vale a la hora de ganar dinero. Entonces, una compañía responsable es aquella que se pone límites a la hora de ganar dinero más allá de lo que te pide la ley. Y claro, decirle a un gestor que está urgido por la responsabilidad de ganar dinero y por las exigencias de ganar dinero y reportar dinero en el trimestre, que vas a hacer cosas para que no se gane dinero, es un oxímoron, ¿vale? Entonces, claro, el hecho de decir se puede ganar dinero, pero no todo vale, eso genera muchas cosas. Y hay que generar ahí un convencimiento de que ese dinero de más muchas veces es dinero caro. Te pongo ejemplos con las famosas líneas, estas 800 y tal, esto era una fuente enorme de dinero, pero aquí en un momento determinado te das cuenta que por ahí no puedes ir y lo haces antes de que la ley te diga que no lo hagas. Y ese ha sido un movimiento importante. Ese ha sido otro debate. Y luego hay un momento determinado en el que empieza a aparecer el debate político, ¿vale? En la medida que la bandera en aquel momento, la RSC, la coge más una parte del espectro parlamentario. En la medida que la sostenibilidad también, claro, de repente te encuentras que volvemos o empieza el germen del debate político, ¿no? Entonces, recuerdo en algunas ocasiones decir, oye, no queremos entrar en esto, porque si esta es la bandera de enganche de determinados movimientos radicales de izquierda, no queremos llevar a la compañía por ahí.
Bueno, pues eso también es, eso hoy lo tenemos, ¿no? Yo siempre cuento la misma anécdota, ¿no? Pero hace unos años, yo creo que fue en el año 2008, por ahí, llevamos la primera estrategia de cambio climático, así llamada, de la compañía. Un señor levanta la mano y va y dice, oye, esto del cambio climático sí es la bandera que tienen los movimientos de izquierda, no queremos que la compañía lidere este debate. Bueno, total que 3 meses más tarde volvemos y hicimos dos cambios en aquel proyecto. Le cambiamos los gráficos al PowerPoint, los colores de los gráficos y dos, el título. Y lo llamamos Plan de Ahorro y Eficiencia Energética. El mismo señor levanta la mano y dice, "¿Ves? Esto es lo que hay que hacer, ahorrar y ser eficientes". Pues es lo mismo. Entonces ahí me di cuenta que el lenguaje era muy importante. Entonces hoy en concreto el lenguaje es más importante que ayer, porque antes era el germen de la polaridad, hoy estamos en el centro de la polaridad. Entonces me estoy dando cuenta que las palabras grandes, muy cercano al activismo, hoy son un freno más que un apoyo. Por eso creo que es mejor hablar de creación de valor, por eso creo que es mejor hablar de motores de crecimiento, por eso creo que es mejor hablar de la gestión de la prima de riesgo, del coste de capital, que hablar de salvar el planeta, de hablar de el cambio climático, porque el cambio climático no es más que una consecuencia de las emisiones, pues hablemos de ahorro y eficiencia energética. Entonces, hoy creo que la racionalidad pasa por, curiosamente, ser menos activistas. Mm. Con eso recuerdo mira, de las cosas que yo creo que te gustará y algo te enviaré. Estoy haciendo una recopilación de los años previos a Nacimiento de Corresponsables en 2005, de lo que se publicaba, de noticias, Ujú, artículos, que ya te verás algunos artículos de 2003, ujú, 2004, a ujú, esto cuando estaban pues todo, la lancha por ella, ujú, todo ello, ¿no? Y el debate justo que tú mencionabas, y cuando hace muy poco también con Ramón Jáuregui, pues su famoso, ¿no?, proyecto de ley, ujú, eh, y hubo mucho debate. Yo no pensé que había tanto, ahora que lo he recopilado, ¿sabes?, de lo ujú, que salía especialmente en los medios ujú, económicos, como tú ujú, sabes, ujú. y yo le preguntaba, ¿no? Ahora cuando digo, claro, en ese momento, justo por lo que tú mencionas, que había tanta resistencia interna, la mayoría se opusieron. Que creo que tú también, claro, como empresa y demás, pues la mayoría se opusieron y él, pues, bueno, él no, el PSOE y además cuando llegó al gobierno, pues vio que no, que eso en aquel momento no tenía sentido, ¿no? Y lo curioso es que, pues casi 20 años después, no, casi no, 20 años después, pues lo que tú acabas de decir muy bien, ¿no? Ahora mismo hay tanta legislación, hay tanto que parece como, ¿sabes? Fíjate, te voy a dar un dato, Marcos. En el año 14 había 20 iniciativas tagueadas, clasificadas DSG en el entorno de la Unión Europea. Hoy hay 639. Del 14, 639. sí, del 14 al 24. Pero en Estados Unidos había 15. Hoy hay 657. Wow. Entonces, claro, esto dices, a ver, pero detrás de esto también hay un racional. ¿Tú puedes cambiar un modelo económico sin tener regulación? No. Otra cosa es que la regulación sea mejor o peor y más eficiente o menos eficiente. Pero lo cierto es verdad, fíjate, yo nunca me opuse a la regulación del reporte, es más, estuve mucho en muchos debates y impulsándola, pero hasta que no llegó la directiva del 14, ¿no? Entonces fíjate que desde el año cero, desde el 2000 hasta el 2014, que es la directiva del reporte que se transpone en España en el 2018, del 20 al 18 casi no hay paquete regulatorio. El Sí, paquete regulatorio empieza a partir del Plan de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea del 18, de la ley, en el caso de la ley española, de la ley europea del clima, que es del 20. O sea, el paquete regulatorio se produce en los últimos 4 años. Entonces, durante todo el tiempo en el que no había paquete regulatorio, tú tenías que trabajar con la anticipación de lo que va a pasar en la regulación, que es que viene el lobo, y no es nítido que venga el lobo. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Los que empezamos a trabajar con esto, que situamos a las compañías en determinadas posiciones, éramos putos héroes, tío, porque no había nada a lo que agacharse. Más allá de los inversores, que esto sí lo valoraban, más allá de la reputación, más allá de las Naciones Unidas, que las Naciones Unidas para las compañías quedan al hiperespacio, vuelan tan alto como si estuvieras en Saturno, ¿no? Entonces, esto me parece importante. Es que ahora mismo trabajas con el viento de cola. El problema es que el viento de cola te arrasa.
y te rosa. Entonces, ahí hay un elemento que me parece importante, pero, joder, tío, ¿te das cuenta? Fíjate, cuando yo me marcho de Telefónica, que yo me marcho de Telefónica en el 16 creo que me marcho, yo dejo la función en el 14, 14 y medio, más o menos a la mitad del 14, ahí no había regulación de ningún tipo, no había, no había. Pedía el proyecto de directiva y ya no había más, desde el punto de vista de reporte, desde el punto de vista social. Había mucha materia ambiental y eso, que siempre ha habido, mucha materia laboral, que también ha habido, o sea, eso siempre lo ha habido. Entonces, bueno, pues eso a mí me parece que tiene mucho mérito. La gran dificultad era ponerle puertas al campo, poner límites a la hora de ganar dinero, ir más allá de lo que te pide la ley, reducir tu ambición. Todo eso siempre fue un esfuerzo enorme. Y en ese sentido, con esos primeros años que también lo has mencionado, mira, con José Luis Fernández y Argandoña y eso hablábamos de esto, ¿no? Porque fueron muchas, en muchos casos, yo no sabía los datos. Fue en el 93 cuando se creó en España el EVEN, el Sí, capítulo el EVEN, Even, es verdad. Es que verdad que a fue mí me invitaron Argandoña, varias veces, Lozano Argandoña y y Lozano José y Luis. José Luis. Y digo, y claro, estuvieron muchos años a esa parte académica, que llegaba, ¿no? Que os invitaban a los primeros directivos, ahí Claro. salen muchos, las primeras jornadas y Mm. demás, pero claro, al final quedaba, bueno, el tema académico, Ethics, o sea, todo lo que es la ética. Fíjate, el otro día estuve en una jornada con José Luis precisamente y con José María Lozano y tal, y había un profesor de IES que se llama Dominique Melé, no sé si le conoces sí, le sí, claro, conoces. sí, sí. Y Dominique Melé dijo al hombre una cosa, se me ha quedado, si ya lo decíamos hace muchos años, que si no nos portábamos bien nos iban a regular. Pues ya está, nos hemos portado mal y nos han regulado. ¿Qué es así, joder? ¿Qué es así, joder? ¿Qué es Está así, joder? bueno. Es que me pareció fantástica la reflexión del bueno de Dominique. Es así, joder. Es así, es así. Y, y un poco para no liarte, pero es que es muy importante, yo quiero enfocar, aunque sea a los 20 años y sí, la evolución y demás, pero quiero insistir mucho en esos primeros años, porque es verdad lo que has dicho que para mí es eso, y lo es, ostras, era muy valiente y muy arriesgado, porque tú mismo al final, bueno, tú mismo lo has vivido en tus diferentes cargos, cómo ha ido evolucionando la función Mm, de DIRSE, ¿no? De la profesión a cómo ha ido evolucionando y claro, tantos cortapisas que te ibas encontrando en el camino, en muchas decisiones y demás, eso generaba también muchísimo, no sé, estrés personal, ¿no? Y decir, a ver, ¿hasta qué punto? Pero no te puedes O ni imaginar, o sea, el gran debate que yo he tenido durante muchos años es cómo tener un espacio organizativo, cómo no te quiten del espacio organizativo. Fíjate también que decías de los límites, Marcos. Las grandes cortapisas o las grandes barreras que hemos tenido, muchas de ellas ha sido la propia definición del concepto. Históricamente, cuando se hablaba de responsabilidad social, siempre se ha hablado de filantropía y de causas sociales. De hecho, muchas de estas funciones estaban directamente metidas en las fundaciones. Y uno de los grandes debates que yo empecé es decir, esto no va de cuánto donas, va de cómo ganas, cómo pones límites, cómo pagas impuestos. Ese era un debate muy jodido de meter en las organizaciones, porque significaba qué límites le pongo. Entonces, ahí de repente nos encontramos una enorme oposición por parte de muchos. ¿Y quiénes eran esos muchos? Aquellos cuya función de RSC estaba básicamente metido en las fundaciones, porque significaba que si estás en las fundaciones, eres el dueño del reparto del dinero. Si estás dentro de la compañía, eres el guardián para que no haya desmanes. Ese fue un debate enorme. Y ese es un debate que está terminado, ese es un debate que ya está ganado. Eso pero no era nítido que cuando tú hablabas de lo social, no hablases de donaciones, que hablases de marco de referencia de cómo generar los ingresos. Y fue difícil convencer, y fue difícil, muy difícil convencer a los medios. Fíjate una cosa, siempre pongo el ejemplo. Yo creo que la primera memoria que nosotros hicimos, no sé, Marco, yo creo que fue en el 2002 o en el 2003, no me acuerdo. Y ahí presentamos una idea que era esta idea del cómo ganamos los dineros, o sea, de los dineros que nos vienen, cuántos pagamos en salarios, cuántos pagamos en impuestos. Entonces, cuando yo quise reportar el pago de impuestos, me dijeron, "Estás loco, tío". Joder, la primera responsabilidad que te da la compañía es pagar sus impuestos y dónde los pagas, ¿no? Fíjate que el debate ese hoy ya está ganado. El G20 y la regulación te está diciendo que ya pagas reportes e impuestos por país. Nosotros empezamos con esto en el 2. Y me acuerdo que presentamos esta memoria
la presentamos la primera en diferentes medios. Yo creo que todavía tú no habías creado corresponsables. Y fue muy gracioso porque mi tesis era, esto no va de cuánto dono, no va de cuánto gano, va de cómo genero los ingresos. ¿Vale? ¿Qué tipo de contratos tengo? ¿Cuántas nóminas estoy pagando? ¿Cómo retribuyo al bla, 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 bla? Todo un debate, pues que hoy es un debate nítido. Tío, el titular de los medios económicos, ¿sabes cuál fue? La compañía dona no sé cuántos millones de euros. Digo, pero tío, no habéis entendido nada, joder. Bueno, pues claro, esa pedagogía no solo había que hacerla dentro de tu propia compañía, había que hacerla en los medios. Porque al final querían el titular. ¿Cuánto has donado? Ya no, tío, ¿cuánto cuesta implantar un sistema de control interno? Claro, Es esto así. no, este es el debate, tío. Entonces, eso fue una cosa muy compleja. Y yo creo que por eso se trabajó mucho en las definiciones, ¿no? Hoy el concepto de sostenibilidad tiene un sesgo enorme, que es el sesgo ambiental. Parece que pues, sostenibilidad es más que medio ambiente más que cambio climático, y así podemos seguir. Pero son conceptos sobre los que yo al final, tío, con el tema del concepto, que me lo he currado mucho, como sabes, he escrito mucho de eso, al final he llegado a una conclusión. Y es que definamos los conceptos por los contenidos. Es decir, si hablamos de medio ambiente, si hablamos de, no sé, de impacto social, si hablamos de gobernanza, pues ya está. Ponle el nombre que te salga de los huevos, pero el contenido es el contenido. Entonces, oye, como dice el otro, si parece un pato, si grazna como un pato, si tiene pico de pato y anda como un pato, pues será un pato. Pues un pato, tío, pues ya está, pues llámalo como quieras, pero es un pato que hace estas cosas. Y eso nos ha llevado muchas veces a echar el freno de mano. Pero es un freno de mano, en última instancia, que solo persigue una cosa: no me pongas límite a la hora de generar los ingresos. Sí, yo recuerdo cuando, creo que fuiste tú el primero, igual con el cargo de responsabilidad corporativa, Sí, ¿no? fui yo el primero. Ese concepto y fue muy Mm, polémico en muchos casos porque, claro, decían, bueno, entonces, ¿y lo social? Exacto, Y exacto, exacto, exacto. Fui yo el primero y me dieron palos hasta tal. Y de hecho me dijeron de todo. Me dijeron que si estaba despreciando lo social, que si no sé qué. Pues me llamaron de todo, tío. De todo. Pero era precisamente para salir del efecto halo que generaba en la acción social, que era muy poderosa. y ahora, Bueno, justo esa parte de que has comentado también muy bien de la bipolarización, del mm, problema ese, ¿no? mm, De que, mm, ostras, incluso la propia Agenda 2030 y demás, que se asocia pues a una serie de partidos políticos más de izquierdas, los mm, otros parece mm, que mm, van en contra y demás. ¿Hay manera, y más en un momento tan mundial, tan jodido que estamos, mm. eh, pues de que no se polarice, decir, oye, porque en aquel momento, pues bueno, se apartó aquel proyecto de ley de Jáuregui y demás, se llegó por unanimidad parlamentaria, ¿te acuerdas? Todo aquel libro blanco y demás, Mm, y mm. yo ahí fue cuando dije, wow, poca broma, que todos se han puesto de acuerdo en algo Eso fue, consistente. fíjate que yo creo que ahora la única opción es volver a la racionalidad económica y científica. De verdad te lo digo. Mira, hay un artículo maravilloso. ¿Te acuerdas de Robert Eccles? Sí, Robert Eccles es el que monta el Integrity Reporting Institute, que ahora está fusionando al IFRS. Robert Eccles el otro día publicaba un artículo en la revista de Harvard junto con un senador republicano que se llama Richard Crowley, un trampista, para entendernos. Y fue muy gracioso porque los dos dicen: yo, reconocido votante y miembro del Partido Demócrata, yo, senador del Partido Republicano, nos vamos a poner de acuerdo en una cosa: es en sacar el disclosure, el reporte del debate político, y con un objetivo. Aquí detrás hay una racionalidad económica. ¿Cuál es la racionalidad económica? La gestión del riesgo es una racionalidad económica. Ya es evidente que el riesgo climático es un riesgo financiero. Entonces hay que reportar los riesgos. Yo no puedo conocer la imagen fiel de una compañía sin conocer sus riesgos. Es evidente. No puedo conocer la imagen fiel de una compañía si no conozco sus riesgos sociales. Y no puedo conocerla si no conozco sus controles internos, porque sé que Enron desapareció así. Esta era la primera cosa que decían. Esto es un debate económico. Y estoy de acuerdo con eso. Fíjate, el otro día una chica que le estoy dando clase en el máster de sostenibilidad de la uni, que es argentina, me dijo que cuando llegó mi ley prohibió la palabra sostenibilidad, hasta que le empezaron a hablar de riesgos. Claro, tío, es que con riesgos pierdes pasta, pierdes pasta. Ya está, pierdes pasta. Segunda racionalidad económica, hablar de oportunidades. Aquí hay muchos motores de crecimiento. El gran debate ha venido respecto de la inversión de exclusión.
Invierto en petróleo, invierto en armas. Ahí se ha ajenado ya la de Dios. Pero, tío, acotemos el problema. Acotemos el problema. Entonces, racionalidad económica, toda. Y segundo, racionalidad científica, que me parece fundamental. O sea, si el planeta se calienta, no es un fake, joder, es una evidencia científica, coño. Entonces me dice, mucha gente te dice, ya, pero es que hay científicos que opinan lo contrario. Ya, el 2%. El 98% de la ciencia que está en el IPCC te dice lo contrario. Igual que con las vacunas. Había unos cuantos frikis que decían que te había inyectado un puto, ¿te acuerdas? Un microchip. Pues no te pongas la vacuna, tío, muérete. Pero es que el 98% de la población se la puso. Pues tiene que haber para todo. ¿Con quién me quedo? Pues me quedo con el 98%, tío. Al 2% no lo voy a convencer en la puta vida. Ni lo pretendo. Porque Sí, eso es. lo único que vas a hacer es caer, tío, en el paroxismo. Ya está, no te lleva para nada. Entonces me quedo con el 98% de la ciencia. Por eso, racionalidad científica y racionalidad económica. Entonces, fíjate, creo, ahora Marcos, que ahora más que nunca, hay que hablar con términos científicos y económicos. Y no hay que ser activista, porque te sitúa en el centro de la polaridad. Walk, walk, walk. Vete a tomar por culo de walk, joder. No, lo estás grabando, luego lo editas, tío. Sí, no te preocupes. Sí, sí, no, no, sí me encanta porque No se puede las hacer eso, cosas joder. Que me hay veo que ya, que me decirlas. pones el titular, vete a por culo, ¿no? No, Coño, hagas eso, cabrón. ya te jodí la reputación de Ya tantos me has años. jodido la No, reputación. sabes que no, sabes que no. Bueno, pues Mira, por nada. ir muy, muy, muy último ya, pero es que no me resisto con lo de la función DIRSE, y más tú que has sido Mm, fundador de mm, DIRSE, mm, presidente y demás, y también marcó, lo has puesto también ahí en la encuesta, marcó un hito, ¿no? Que ujú. tampoco pensábamos que íbamos a llegar tan lejos Yo de, nunca lo joder, pensé, nunca lo de pensé. verdad, o sea, a mí me parece ya las cifras que se acercan a DIRCOM, que tú conoces bastante bien Sí, sí, también, yo ¿sabes? creo que ya están casi por encima de DIRCOM. No te lo podría decir, pero casi, casi. Eso, un poco si quieres, aunque lo has ido mencionando, pero no me resisto. Ahora hay muchos DIRSES nuevos, ¿no? Y por eso, para mí también es eso, ¿sabes? Es enseñarles esto para que no se olviden de ese pasado y demás. Mm, Y ujú, un poco, ¿cómo ves? Lo has ido comentando, pero la figura del DIRSE, que la mencionaste también en la asamblea de este año y demás, mm, ujú, eh, eh, esta figura en tantas empresas que hay tanta variedad. O sea, ahora mismo sí que hay mucha más variedad de la que había en aquella primera época y demás. ¿En qué tienen que, porque siguen con muchas barreras, con muchos obstáculos y demás? Hay mucha empresa media, pero que son grandes, son mm, multinacionales y demás. mm, ¿Qué mm. consejo le darías a esas nuevas generaciones para, bueno, pues que sigan tirando este carro Te voy y... a dar un consejo muy bestia, que aprendan contabilidad. Y te explico por qué lo digo. Los estándares europeos de sostenibilidad, los SRS, tienen su origen en los estándares de contabilidad financiera. Me explico. El EFRAG, que lanza los estándares a través del reglamento delegado de la UE del 23, el EFRAG tiene su origen en 2001 y es la institución que trabaja para crear las normas internacionales contables. El IFRS, que también está haciendo los estándares de sostenibilidad a través de su consejo del ISSB, también nace en 2001 y coge la herencia del Centro de Normas de Producción de Normas Contables. Lo que estamos haciendo no es ni más ni menos que la creación de unas normas contables de sostenibilidad, porque eso tiene un impacto en la cuenta de resultados. El concepto de materialidad es un concepto financiero, que lo hacen los financieros para decir cuál es el error que puedo admitir como auditor, dicho en términos brutos, ¿vale? O Mm, como dice el Tribunal Supremo, es qué información tiene que poner un inversor, el Tribunal Supremo norteamericano, un inversor o un financiador razonable cuyo desconocimiento le hubiera condicionado o cuyo conocimiento le hubiera condicionado su toma de decisión. Entonces, tío, mi consejo es que aprendan contabilidad, porque eso es meterse de lleno en la creación de valor, en la gestión de los riesgos, en la gestión de oportunidades. Fíjate, hace unos años, tío, cuando empezamos a trabajar los informes de materialidad, que siempre pensamos que esto era un informe de un concepto de sostenibilidad falso, es un concepto financiero, todo era material. Y lo que no aparecía en la matriz es que eras un miserable organizativo. Si mi punto no aparece ahí, es que yo no tenía curro. No, no. Ahora estamos al revés. Al revés, me da igual que sea doble o simple, me da igual, pero esto hoy lo han copado los directores financieros en las compañías. Entonces tienes que hablar su lenguaje. Entonces mi consejo es que aprendan contabilidad. muy bien. Y lo último,
Bueno, de corresponsales que con esa celebración del 20 aniversario, hay como si yo no te preguntara, pero por decir, yo te recuerdo, aparte de aquel reportaje, el Foro de Reputación Corporativa, Mm, yo me mm, acuerdo de aquellas primeras que me invitabais mm, allí a mm, escondidas, ¿no? O sea, mm, yo no publicaba, mm, ¿sabes? Pero ahí me sirvió muchísimo para conocer, porque estabais mm, ahí los mm. principales así del IBEX y demás. No sé qué dirías así un poco de la trayectoria de corresponsables, cuál ha sido Yo, tu yo sí- papel. creo que te lo puse en el cuestionario. Yo creo que tú has sido un enorme agitador. O sea, yo creo que has tenido una ventaja, o sea, has tenido tu valor añadido, ha sido la enorme capacidad de movilizar. Y eso creo que lo mantienes. Entonces, yo creo que ahora, dentro de esa responsabilidad que tienes de la agitación y la movilización, creo que hay que ayudar a varias cosas. Al cambio del lenguaje, a la racionalidad económica, a la racionalidad científica y a huir mucho del activismo, Marcos, porque el activismo hoy nos sitúa en el centro de la polaridad. Entonces, mi consejo es que en los próximos 20 años, tío, cojas el testigo de la racionalidad económica y la racionalidad científica, más que de la agitación. Ya hemos agitado suficiente. Ahora, justo lo que hay que hacer es no agitar. Ya. Entonces, yo creo que tú tienes una llegada a mucha gente y la transmisión de estos mensajes me parece importante, tío. Me parece importante. Pues sí, ahí es, no, es un tema, es un gran tema y ahí ya con otra, ya haremos algunos diálogos, quiero hacer con los que Mm, estabais, con los mm, morenos, mm, ¿sabes? ujú, Engancharemos de ujú, nuevo en Lozano o algo mm. y haremos y nada, pues de A, verdad a José, súper. a José María le ves? ¿Le ves a José María? Sí, mira, él, tú sabes cómo es, yo lo entrevisté con DKV hace 3 o 4 años que hicimos Ujú, también un librito y ahora, sabes, yo le digo, tú vas a estar sí o sí, porque vamos, fue mi codirector de tesina. ujú, ujú, Pero él sabes cómo es, que él le gusta muy poco los focos, o sea, siempre lo ha sido, con mm, IPES lo era y ahora pues menos, ¿no? Pero es que él y otras personas que ya no están, ¿sabes? Yo siempre lo digo, aquí no se puede jubilar nadie, por favor, menos lo mm, que mm. estuviste ahí al principio, que tenéis un conocimiento que es fundamental, que se transmita. Pues si le ves a José María, dar un abrazo, porque él cuando venía a dar clase a Madrid siempre me llamaba y daba un trozo en la última sesión de su curso aquí en ESADE, y la verdad es que le tengo muchísimo cariño. Así que si le ves, dar un abrazo grande de Pues mi sí, parte, le voy a y poner un no, y quiero mensajito, sí. juntaros, ¿eh? Quiero Sí, juntaros ahí, aunque sea de las orejas, sí, 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 yo mira, encantado, 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 encantado. porque eso es algo que se va a ser Mm. bonito. Bueno, Pues nada, pues muchas Marcos, gracias, tío, que Alberto. me alegro mucho de hablar contigo. Cuídate mucho, ¿vale? Igualmente.